Hola chicos, bienvenidos a Tiempo para Aprender de tercero de secundaria por USMP TV Aprende con Todo, el programa donde reforzaremos lo aprendido en clase, pero de una manera súper divertida. En el programa anterior hablamos del capitalismo, el socialismo y el movimiento obrero, pero hoy vamos a hablar enteramente del siglo XIX. ¿Te das cuenta cómo mira la gente? Como si fuese un bicho raro. ¿Y cómo no? Si no es usual ver una persona vestida así caminando por la calle. Pero si hubiese estado en el siglo antepasado, yo estaría a la moda. El siglo XIX no solo se caracterizó por la ropa, sino también por los grandes cambios y descubrimientos tanto en la cultura como en la ciencia. ¿Quieres saber más? Entonces no te despegues de tu pantalla. La radio, el fútbol, el alfabetismo, la fotografía y pinturas recontra chéveres que serían la envidia de tu Instagram fueron algunas de las cosas que surgieron en el siglo XIX. Y es que es en esta época donde la ciencia y la cultura se transforman. Por ejemplo, la drástica reducción del analfabetismo fue una cosa loca que ocurrió en ese siglo. Sí, resultó más inédito que película de estreno, todo gracias a dos factores. El primero fue la industrialización, donde el desarrollo de la tecnología hizo que los trabajadores aumentaran su nivel de aprendizaje. Chequea este ejemplo. En el siglo XIX, Helga y unas personas más entraron a trabajar en una fábrica. Pero como a los jefes no les servía que ellos no supieran nada de nada, tuvieron que darles educación para que hicieran mejor su chamba. Oye, pero en los países cada vez había más y más fábricas. Entonces tenían que dar más y más educación. Es por esto que surge un lugar bien chévere al que asistes aproximadamente 8 horas al día y 5 días a la semana con una sonrisota. Pero no es tan chévere cuando te dejan un cerro de tareas. Así es, la escuela. La diferencia es que en el siglo XIX no enseñaban álgebra o trigonometría. No, pues química menos. En esa época, la escuela fue el lugar perfecto para enseñar valores nacionalistas que serviría por si sucedía alguna guerra. ¿Y sabes qué era lo mejor? Que era gratis, porque el mismo Estado promovía la escuela. De esta forma, el niño más humilde podía tener la misma educación que el hijo del rey. Con razón disminuyó el analfabetismo en toda Europa. Durante el siglo XIX, aparte del avance de las ciencias, las costumbres sociales empezaron a cambiar gracias al rápido desarrollo de las ciudades. Pero las clases medias encontraron nuevos lugares para socializar, como los cafés, los casinos o clubes. Posteriormente, empezaron a practicar deportes, algo que también compartían las clases bajas, quienes además se reunían en las tabernas, donde no solo se iba a beber, sino que también compartían experiencias. Sin embargo, las clases altas no cambiaron tanto, puesto que seguían con sus típicas reuniones en grandes salones. Como había fábricas en las ciudades, los jefes tenían que contratar a obreros que vivieran cerquita. Entonces, las personas del campo decían, quiero una chambita, así que me voy a la ciudad. Así, comenzaron las migraciones y aumentó la población urbana, dando inicio a la sociedad de masas. No, pero de pan no. La gente trabajaba muy duro en la semana, pero los findes querían divertirse. ¿Y a dónde crees que iban? ¿Discotecas? ¿Tocadas de rock? Para nada. En esa época, los points de diversión eran los cafés, casinos y clubes. Pero hubo muchas más formas modernas de ocio. Por ejemplo, en verano, los burgueses y aristócratas dejaban su formalidad de lado. Alistaban sus shorts y sus lentes de sol para ir a las playas, balnearios y el campo para estar más relax. Hacer deporte también estuvo de moda en este siglo. Todos querían practicar fútbol, tenis o ciclismo. ¡Auch! Bueno, los que no eran tan buenos en eso podían divertirse viéndolos. De estos tres, ¿cuál crees que fue el más popular? ¡Claro! El fútbol ha sido el deporte rey desde que existieron los hombres primitivos. Ok, no, nunca tanto. Pero sí se volvió muy popular en el siglo XIX en Europa. Y entre tanto deporte, en 1896 se celebraron las primeras Olimpiadas de la era moderna. Pero la prensa también se modernizó. Todos tenían un periódico en la mano, convirtiéndose así en el principal medio masivo de la época. Además, se dio el auge de la publicidad. Muy distinta a la de ahora, ¿verdad? También aumentó el interés por la cultura en la gente que se inclinó por los libros, revistas, teatro, cine, etc., formándose un mercado de bienes culturales. Helga, te presento a Charles Darwin. ¿Sabes quién fue? Tienes 5 segundos para contestar. Ok, mejor te lo explico.
Darwin fue el científico inglés que formuló la teoría de la evolución, presentada en su obra La teoría de las especies. La sociedad del siglo XIX, a comparación de otras, estaba mucho más abierta a creer la teoría de la evolución, porque en la época medieval a Charles Darwin lo hubiesen matado por proponerla, ya que esa teoría afirma que nosotros venimos del mono y al hacerlo cuestiona la historia de Adán y Eva como los primeros seres humanos. Además plantea que las especies se tienen que adaptar a su entorno para poder sobrevivir. Por eso algunas se extinguieron, como por ejemplo los dinosaurios, y otras evolucionaron, como por ejemplo tú, o sea, la especie humana. Ok, entonces, en su teoría, Darwin afirmaba que nosotros veníamos del mono y evolucionábamos así. Otra teoría que surgió en el siglo XIX fue el positivismo, planteado por Auguste Comte. No se trata de ser positivos, sino de considerar que todo lo que conocemos debe existir solo por experiencia. O sea, si ha sido comprobado por nuestros sentidos. Ver para creer, amiguitos. Comte también es conocido como el padre de la sociología, que es la ciencia que estudia las relaciones entre los individuos y sus leyes. Esta época también se caracterizó por avances científicos bien chéveres como la genética, que estudia los genes. No, ¿en serio? No me digas. Sí, también apareció la aspirina, la radio, los rayos X, la lámpara eléctrica. Dije eléctrica, no mágica. El teléfono, el telégrafo, la locomotora, la fotografía y mucho, mucho más. Ya, pero quiero centrarme en un avance científico bien chévere, que ha retratado los momentos más importantes no solo de tu vida, sino también de la historia. ¡Ay, qué posero era Einstein! Sí, hablemos de la fotografía. Las primeras fotos fueron realizadas por Joseph Nicephore y se llamaron heliografía. ¡Ah, qué antiguas! Luego vendría el señor Louis Daguerre, que casi siempre se tocaba la cabeza en las fotos y sería el creador del daguerrotipo, una técnica fotográfica que tomaba las fotos más rápidos pero que tenía componentes como el yodo y mercurio nocivos para la salud. Unos añitos después, en 1861, el físico británico James Clerk Maxwell logró la primera fotografía a color. Sí, Helga, ahora podemos ver de qué color es tu vestido. Lamentablemente, su producción era muy difícil de realizar, por eso se siguieron haciendo fotos en blanco y negro durante muchos años más. Pero no creas que eso fue todo. No, Helga, no nos adelantemos demasiado. Saltemos a 1888. Te presento al estadounidense George Eastman, que creó el rollo y la primera cámara portátil. Ahora sí pueden tomarse un selfie juntos. A finales del siglo XIX, las cámaras fueron fabricadas a escala comercial. Por ende, la fotografía se convirtió en la novedad de la burguesía de esa época. También era utilizada con propósitos artísticos. El invento del rollo dio inicio a la fotografía moderna y también al comienzo de una nueva etapa donde aparecieron miles de fotógrafos aficionados que con solo nociones básicas se aventuraban a la fotografía. La fotografía dio paso al cine. Mira, el cine es básicamente fotografías en movimiento. Es como si tuviera vida propia. ¡Increíble! Eso lo sabían muy bien este par de hermanos franceses, Auguste y Louis Lumière, a finales del siglo XIX. El cine era lo máximo para la gente de la época, aunque solo mostraba situaciones cotidianas como la llegada de un tren. Después, el cine se convertiría en un espectáculo de masas, cuando en vez de situaciones cotidianas, se nos presentaban historias bien chéveres. Ah, pero todavía seguía siendo mudo. Pero el cine no fue la única forma de expresión que surge en este siglo, sino también nuevas corrientes artísticas como las que tenemos aquí. Sosténlas, Helga. El realismo y el impresionismo. El realismo nació en Francia y presentaba la realidad de la vida a través de la pintura en todos sus aspectos cotidianos. Mira, hay pinturas muy pero muy bonitas. Helga, te presento a los tres hombres más importantes de esta corriente artística. Honoré Daumier, Gustave Courbet y Jean-François Millet. Son bien chéveres, ¿no? Mientras que el impresionismo era como su nombre lo dice, impresionante. Era captar la impresión inmediata que produce la visión de algo. ¡Wow! Para estas pinturas se valían de técnicas rápidas y directas de pinceladas y colores puros. Mira todas estas pinturas tan bonitas, aunque un poquito extrañas. Te impresionó demasiado, ¿verdad? Tampoco se olviden de ellos, que también pusieron su granito de arena. Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir y Edgar Degas. En el realismo, se valora la observación como la cualidad más importante del artista.
También se caracteriza al artista por su deseo de ser objetivo y dedicarse a pintar temas de su propia época, sobre todo de la vida cotidiana. Por otro lado, el impresionismo se caracterizó por el abandono del color negro, con el fin de descubrir los efectos que producía la luz en el color. Los artistas probaron con la combinación de pinceladas de distintos colores, entre otros detalles interesantes. Ahora es tu turno. ¿Qué científico inglés formuló la teoría de la evolución? ¿James Clerk Maxwell, Charles Darwin o Louis Daguerre? Estás en lo correcto. Este científico inglés formuló la teoría de la evolución, donde plantea que las especies se tienen que adaptar a su entorno para poder sobrevivir, y que como consecuencia de esto, algunas se extinguen y otras evolucionan en un proceso de millones de años. ¿Quiénes fueron los pioneros del cine a fines del siglo XIX? Pierre-Auguste Renoir y Edgar Degas, Honoré Daumier y Gustave Courbet, o Auguste y Louis Lumière. Así es, Auguste y Louis Lumière desarrollaron los fotogramas, dando la ilusión de movimiento y abriéndole paso al nacimiento del cine. ¿Cuál fue la principal razón de la migración del hombre del campo a la ciudad? ¿La industrialización? ¿La sociedad de masas? ¿O el cambio climático? ¡Excelente! Con la industrialización comenzaron a proliferar las fábricas en las ciudades. Por esta razón, las personas del campo migraban a la ciudad para conseguir trabajo. Hoy aprendimos que en el siglo XIX comenzó la industrialización, donde aparecieron las fábricas para la elaboración de una gran cantidad de productos. Esto dio inicio a la migración de la gente del campo a la ciudad en busca de trabajo. A lo largo del siglo XIX se dio por primera vez en la historia una gran reducción del analfabetismo, debido a la proliferación de escuelas y centros de investigación como academias y museos. Con el crecimiento de la población urbana se buscó nuevas formas de diversión. Por eso se construyeron cafés, casinos y clubes, dando inicio a la sociedad de masas. En la sociedad de masas hubo una gran cantidad de consumo de todo tipo de cosas y servicios, como por ejemplo la ropa, que iba de la mano de la moda o la práctica de los deportes. En esa época, el científico inglés Charles Darwin formuló la teoría de la evolución, donde plantea que las especies se tienen que adaptar a su entorno para poder sobrevivir, y como consecuencia, algunas se extinguieron y otras evolucionaron. Se desarrolló la prensa moderna, incluyendo la publicidad para la venta de productos, y también se comenzó a hacer una gran cantidad de revistas y libros. Mientras que estos otros dos hermanos franceses, Auguste y Louis Lumière, son considerados los creadores del cine en 1895. Con la invención de la fotografía, se decía que la pintura iba a desaparecer, pero eso no sucedió. A mitad del siglo XIX surgieron dos nuevas corrientes artísticas en Europa, el realismo y el impresionismo. Actualmente, la tecnología expande cada día para nuestra sociedad, y esto no hubiese pasado sin los avances científicos de las épocas anteriores y sobre todo gracias a los genios del siglo XIX. Las costumbres de Europa del siglo XX se han extendido por todo el mundo y perduran actualmente en nuestra sociedad. Tal es el caso de la moda, el consumismo, la afición por los eventos sociales y el deporte. ¿Crees que esto cambiará algún día o seguirá así? ¿Crees que existe relación entre el desarrollo del país y la alfabetización? Nuestro país aún tiene carencias educativas que tienen que ser superadas para el desarrollo de nuestra nación. ¿Sabías que? En 1851 se realizó en Londres un evento destinado a mostrar los adelantos de la industria, comercio y las artes del mundo. Así es, esta exposición mundial fue conocida como la primera gran exposición universal y realizada en el Crystal Palace. Además englobaba, simbolizaba e iniciaba la mirada del ser humano hacia el progreso y la modernidad. Ahora ya lo sabes. Ahora ya sabes qué responderle a tu profe cuando te pregunte sobre el siglo XIX. Grandes teorías científicas y filosóficas, reducción del analfabetismo, una cultura urbana más moderna, corrientes artísticas y grandes inventos y avances científicos como la fotografía. ¿Quieres saber más sobre el tema? Entonces te recomiendo el libro El misterio tras los inventos de Manu Gallo. Es un libro increíble que te va a encantar y te ayudará a saber más sobre el tema. Bueno, hemos llegado al final del programa, pero no te olvides que nos puedes buscar en nuestra página de Facebook.
Esto es Tiempo para Aprender de tercero de secundaria por USMP TV. Aprende con todo. En el próximo programa aprenderemos sobre el sistema colonial en el siglo XVII y XVIII, parte 1.